No pasa nada por quedarse solo. De hecho, el ser humano tenemos todo lo necesario para poder estar solo. Solamente me pongo en conjunción con otra persona en el momento en el que considero que podemos nutrirnos mutuamente. Enrique es experto en inteligencia emocional y es programación neurolingüística. Es una de las personas que más saben de PNL en este país. A mí lo que me sorprende es de estar con ansiedad, pensar que no servías para nada. ¿Cómo es el diálogo interno que te tienes que decir día a día para ir mejorando esa autoestima? Las emociones y los pensamientos negativos y todo este tipo de cosas son una señal, son una consecuencia. ¿De qué? De tu manera de pensar, de tu manera de actuar, de todo lo que hay dentro de ti, todo lo que pasa de piel para adentro. Somos responsables al 100% de lo que pasa. A mí lo que me ha llamado la atención, que has dicho, lo primero es la identificación. Y tienes toda la razón, porque empezamos a cambiar cosas sin saber lo que queremos cambiar. Eso es. Pero me parece muy difícil. Es decir, ¿cómo identificamos el propósito? ¿Cómo identificamos lo que te está rayando exactamente en ese momento? Claro. ¿Hay un paso a paso? Claro, la realidad es que no nos enseñan a hacer todo este proceso. Es decir, es como si hubiese una gran nebulosa de pensamientos que generan emociones, pero no sabemos de dónde vienen y al final genera un comportamiento que no sabemos muy bien de cómo surge ese comportamiento y voy tirando, ¿no? Como dicen, voy tirando en la vida. Pero es que el entender todo ese proceso interno, o por lo menos poner hipótesis de cómo se realiza todo ese proceso, es fundamental para tener una maestría de tu comportamiento, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu identidad, de todo este tipo de cosas. Esto lo tendrían que enseñar en los coles. Sin embargo, no se hace. ¿Por qué? Pues porque creo que todavía hay muchísima ignorancia. Y el abrir la mente o abrir los ojos hacia todo este tipo de cosas, también es verdad es que hay muchísima confusión en el mundo del desarrollo personal, ¿no? Y no lo estamos haciendo bien. Es decir, hay muy mal marketing del desarrollo personal y hay muy poca profesionalidad en el mundo del desarrollo personal. Por eso creo que entre todos no lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Y hay una responsabilidad importante para que las personas que por lo menos hemos pasado por ese viaje terrible, ¿no? Viaje del héroe luego, y que de alguna manera estamos enseñando esto al resto de personas, pues que lo hagamos bien. Y sí, hay un paso a paso, hay un camino muy concreto. Evidentemente no es blanco o negro, es decir, cada uno tiene que entender y saber, y hay ciertas cosas que son más complicadas de identificar, que es el propósito de vida o cosas como más profundas, incluso la espiritualidad, todo ese tipo de cosas son cosas que no se hacen de la noche a la mañana, pero sí hay una serie de patrones muy sencillos de mi comportamiento va a depender de es directamente proporcional a mis emociones. Mis emociones van a venir de mis pensamientos y de mis creencias. Mis creencias vienen de mis valores y de mi identidad. Y la identidad viene de donde yo he crecido, donde he mamado, ¿vale? Y la parte más profunda de todo eso es el alma, ¿no? Que estamos llamando ya de palabras mayores. Pero si yo quiero cambiar mis resultados de vida, necesito cambiar mi comportamiento. ¿Bien? Para cambiar mi comportamiento necesito entender cuáles son mis patrones emocionales, mis patrones de pensamiento, mis patrones de creencias, etcétera, etcétera. Y esa es una labor que no hacemos. ¿Por qué? Pues porque no se enseñan en los colegios y no tenemos esa cultura, básicamente. Entonces, cambiando claro, es que iba a decir emociones, pero cambiando la identidad realmente, es como podrías desencadenar, convertirte literalmente en esa persona que tú quieres ser. Exactamente. Como una persona que ha nacido en un contexto complicado o en un contexto en el que, oye, ha tenido mala suerte de que a lo mejor no ha tenido el ejemplo en casa o no ha visto en sus ojos lo que es poder tener otra vida, ¿cómo puede atacar esa identidad o al menos modificarla o influenciarla positivamente? Claro, el problema de todo esto es que, primero de todo, tenemos que haber vivido esa experiencia, ¿no? El dolor es un mensajero muy bueno para generar un cambio. Y el cambio lo puedes hacer o bien externo o bien interno. Los seres humanos más o menos estamos continuamente en esa especie de tensión frágil, continuada, de estar generando equilibrio y desequilibrio. O sea, tendemos a esa homeostasis, ¿no? Entonces, cuando una persona pasa por esa situación o tiene una serie de identidades muy marcadas y heredadas, porque todos las heredamos, ¿no? Y lo quiere cambiar, si no tiene una referencia es muy difícil, es muy complicado. Con lo cual lo vamos haciendo lo mejor que podemos y sabemos en base a prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Y la prueba y error está muy bien, pero no es suficiente, sobre todo cuando queremos tener ese proceso de conciencia profunda de uno mismo. Saber quién soy, para qué estoy aquí, todo ese proceso son preguntas que creo que pasan por la mente de todo el mundo, pero no todo el mundo es capaz de sostenerlas, porque no hay una respuesta fácil, ¿no? Aquí las cosas no son blancas o negras en el mundo interior, ¿no? En el desarrollo personal. Aquí sí que podemos decir esto es un micrófono, esta es la mano, esta es la camisa,
y es muy concreto, pero todo lo que pasa internamente no es nada concreto. Y además no tengo referencias externas, ni mi padre, ni mi familia, ni en la universidad, ni en el colegio, ni en el trabajo. Tengo buenas referencias. Pero las referencias están, es una cuestión de buscar. Entonces necesitas convertirte en un gran buscador y tener la mente muy abierta, o que el dolor sea tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que busques tanto, 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 tanto que al final lo encuentres. Hay gente que dice como que tienes que entrar en un proceso concreto mental como para poder atacar al subconsciente y que de esa forma puedes cambiar de identidad, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿Y hasta qué punto la terapia que funciona es la de la exposición, la de dar pequeños pasos constantes durante una gran cantidad de tiempo hacia una dirección? Bueno, aquí yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? No solamente ya esos momentos ajá, ¿no? Esos momentos de conciencia, ostras, ¿no? Yo me acuerdo, en mi caso concretamente, cuando yo estaba con una situación después de 6 años, llorando, pasándolo fatal, con una angustia tremenda. Es que además era muy físico, la ansiedad es muy física. Se nota porque pierdes la energía, tienes una pelota aquí en la garganta, es un miedo exacerbado, ¿no? La emoción del miedo, cuando se exacerba y pasa el nivel, pues de repente pierdes todo el control, ¿no? Entonces, en ese momento en el que yo estaba fatal, o sea, me acuerdo mirarme al espejo, decir, ya no aguanto más, estoy harto de llorar, ya no me quedan lágrimas y siento que soy una piltrafa, siento que soy un desastre. Yo seguía yendo al trabajo, intentaba ponerme la máscara, ¿no? La máscara que todos nos ponemos, pero aquel momento era como, quiero tirar la toalla y no sé cómo. Tengo miedo a tirar la toalla. Cuando hablamos de tirar la toalla es quitarte de en medio. Es decir, yo no puedo sostener esto el resto de mi vida. Que tengo 28, 29, 30, 31 años, que era en el momento en el que yo estaba pasando por todo aquello, ¿no? Digo, y no sé cómo salir, ya he probado muchas cosas, por favor, ayúdame. Entonces es cuando ya te entregas, te rindes totalmente, porque ya no hay nada concreto que te pueda ayudar. Y entonces surge de repente una voz interior que no sé de dónde vino. Es una idea, son ideas al final, estamos continuamente con pensamientos, pero aquello fue una idea o fue algo más que una idea, no lo sé, no tengo la respuesta, pero una voz que me dice, hey, Quique, te sientes que eres una piltrafa, no sirves para nada, eres un desastre, has fracasado en todo de tu vida, tienes unos hijos maravillosos, una mujer, una casa, todo lo has conseguido, pero te sientes inútil y quieres desaparecer. Pero fíjate, llevas 6 años soportando día tras día. Desde que te levantas a las 8 de la mañana, vas al trabajo, estás ahí, sigues manteniéndote, estás con tus hijos, te vas al parque con una sensación de angustia y sigues ahí, y sigues haciendo tu parte del juego, y sigues desarrollando, y estás mostrando un coraje bestial. Ninguno de estos que tú estás considerando que son superiores a ti, ni tu jefe, ni la gente del trabajo, ni nadie de estos que estás considerando que tú estás inferior a todos ellos, ninguno podría soportar ni 3 días. Y tú estás aquí, con un par. Cuando empieces a entender el porqué y el para qué de todo lo que te ha pasado y empieces a observar cómo las nubes se van, prepárate porque va a nacer un nuevo Enrique Jurado. Hostia, y de repente dije, hostia, ¿de dónde viene eso? Porque cuando estás así con ansiedad, todos los pensamientos son chungos, o sea, son los peores. Son pensamientos irracionales que al final sientes, bueno, que vas llevando ahí. ¿Por qué surge ese pensamiento? No tengo ni puñetera idea. Hay gente que te dice, no, eso es la noche oscura del alma, tal. No tengo ni idea. Puede que sí, puede que no. El caso es que a mí, a partir de ese momento, empecé a sacar y decir, ostras, es verdad, yo soy grande, yo puedo. Y en el momento en el que vaya, o sea, si teniendo toda esta situación estoy tan bien, cuando no la tenga, la vida puede ser maravillosa. Y a partir de ahí, de a poquitos, no fue al día siguiente, fue de a poquitos, día tras día, poco a poco, las nubes se deshacieron, empezó a salir el sol y decidí montar todo lo que he montado en mi vida. Decidí dejar el trabajo, empezar a desarrollar Darte, Human Business School, nuestra escuela, y ser la persona más fuerte que yo considero que he podido ser durante todos esos años, especialmente en esos años. Ahora ya de la fortaleza de esa energía vas pasando a otro estado, ¿no? Pero entonces, por responder a tu pregunta, por un lado hay esos momentos que son fundamentales, que la vida te da y a veces ni los ves, y por otro lado hay momentos de que lo que es el día a día, ¿no? Todo ese proceso de decir, oye, la vida tiene un 50% de cosas maravillosas y tiene un 50% de cosas difíciles y chungas, ¿no? La pregunta del millón es, ¿dónde me quiero colocar? ¿O qué tipo de perspectiva? ¿O qué tipo de desde dónde? ¿Cómo estoy viviendo la vida?
Si yo sé que soy el observador de mi propia vida, ostras, de repente tengo la capacidad de cambiar casi cualquier cosa, o por lo menos de no sentir tanto dolor. A partir de ahí empecé a cambiar todo lo que es el contexto y entenderme de una vez que Enrique Jurado es básicamente una persona que está viviendo un proceso de un viaje de vida, pero Enrique Jurado no es este, es el observador de Enrique Jurado, ¿vale? Y a partir de ello soy capaz de cambiar mi pensamiento, mis emociones, mi identidad, absolutamente todo. ¿Cómo? Inmediatamente no, pero ya tengo los recursos, ya tengo las herramientas, ya tengo la base para poder hacer todo ese rollo. Desde un punto de vista donde esas herramientas, esas bases y todo lo que estás trabajando no es como una herramienta de cómo cambiarle aquí al micrófono el cable, sino que es mucho más difuso. Pero hay maneras por donde tú, de alguna manera, tu alma, en lugar de que el ego esté al servicio del alma, es al revés. En lugar de que el alma esté al servicio del ego, que el ego esté al servicio del alma. Y esta es la clave. Cuando empiezas a entender eso, es cuando empiezas a cambiar. No obstante, esto no es una cosa que hagas de repente una vez y ya para siempre, no. El coche, ¿cuántas veces tienes que lavarlo para que esté limpio? Continuamente. Porque estamos en una sociedad donde ese ego es muy protagonista de nuestra vida. Yo ahora mismo soy ego, o sea, mi ego está aquí. Y mi disfraz de Enrique Jurado, de director de arte, está aquí en estos momentos. Pero sé que hay una parte de mí que está observándome. Y esa es la parte donde realmente puedes tener la capacidad de generar cambios y transformación en tu vida. ¿Sí? ¿Realmente qué es ser coach? Una palabra tan prostituida ahora mismo en 2024. Claro, el problema es que es un anglicismo, es coach. Coach es entrenador de toda la vida, ¿no? Pero cuando hablamos de coaching profesional, estamos hablando de una profesión que tiene ya más de 25 años y que es una persona que se dedica a primero ayudar a las personas a primero gestionar, bueno, primero identificar y luego gestionar los cambios que las personas necesitamos hacer para alcanzar las metas de vida, ¿vale? Pero es importante esto que estoy diciendo. Primero identificar y luego gestionar. El gran problema es que las personas queremos mejorar nuestras vidas, pero no sabemos cómo, no sabemos qué. Qué bueno. Simplemente, al final lo que hacemos los coaches es traer a tierra todo lo que aquí de alguna manera está flotando y no sabemos traer. Vale, entendido. Entonces, ¿cuál fue el momento en el que tú pasas a ser coach y por qué decidiste dar ese paso? Bueno, en mi caso concretamente, yo pasé una crisis muy importante, ¿no? Esto es como esas llamadas del viaje del héroe. Y en mi caso es que yo estuve durante 6 años con un problema importante de ansiedad generalizada, ¿vale? Ansiedad generalizada es una ansiedad que te dura continuamente, es decir, no son ataques de pánico, sino que estás con ansiedad desde que te levantas hasta que te acuestas. Los únicos momentos de estar un poquito mejor es cuando estás dormido, y con pastillas muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una situación muy angustiante. Es decir, estar viviendo con un nivel de ansiedad enorme durante todo ese tiempo, hay que tenerlos muy fuertes para sostener eso, ¿no? Y en mi caso, pues después de 6 años empecé a buscar soluciones. Dije, no puede ser. O sea, fui a psicólogos, psiquiatras, médicos de cabecera, retiros, meditación, probé de todo y aquello seguía. O sea, no había manera. Con la medicación se resolvía un poquito, pero no terminaba de resolverse. Entonces fue justo en una de estas búsquedas es cuando encuentras. Y en mi caso encontré la PNL, la programación neurolingüística, a través de Gustavo Bertolotto, en paz descanse recientemente. Fue mi primer maestro, me cambió la vida. Dije, wow. O sea, que todo lo que me pasa en el fondo lo estoy haciendo yo inconscientemente, porque nadie se quiere hacer daño a sí mismo, ¿no? Pero es mi responsabilidad y además sé, una vez que sé cómo me lo estoy creando, este problema, también sé cómo poder salir de ello. Esto ni los psicólogos, ni los psiquiatras, o por lo menos los que yo estuve viendo, que fueron varios, nadie me lo dijo. Y sin embargo, ostras, a través de la PNL empiezas a entender qué es lo que te pasa y cómo cambiarlo. Pues salí de ahí, evidentemente el siguiente paso es de, yo quiero contarle esto al mundo, ¿no? O sea, para mí fue como un despertar tan brutal de propósito de vida, decir, yo esto me encanta, me ha cambiado la vida, de estar hecho polvo, querer morirme, a de repente disfrutar de la vida y volver a nacer, ¿no? Esto pasó, en mi caso fue del año 97 a 2003, mis hijos, Quique tenía 3 años y Silvia 1 año, y dije, mira, y a partir de ahí empezó una nueva vida en mi caso y dije, yo me quiero dedicar a esto. Y evidentemente seguí buscando y encontré el coaching. Y el coaching, de alguna manera, es como el proceso donde una persona termina de
observar y entender cuál es su propósito de vida, cuál es su para qué, y lo hace a través de un proceso de varias sesiones, en este caso pueden ser 2, 3, 4 meses, donde a través de una conversación la persona entiende qué es lo que pasa y cómo salir de ahí. La PNL, la inteligencia emocional y otra serie de disciplinas lo que hacen es complementar el proceso de coaching. Pero esa es la razón por la que yo me convertí en coach y a partir de ahí, esto fue en el año 2005-2006, en el 2008 dejé mi trabajo como director de marketing y a partir de ahí ya empecé a emprender en el mundo del coaching. Apenas había coaches profesionales y bueno, pues yo todo el conocimiento que yo tenía del mundo del marketing, de la estrategia, lo apliqué a mi propia marca, a mi propia escuela. Y bueno, pues tenemos la suerte ya este año de hacer el año 16, es decir, llevamos ya 16 años en el mercado funcionando y además desde la pandemia con un crecimiento brutal. Es decir, estoy muy agradecido de lo que hago, cómo lo hago y ya no solamente es ayudar a los demás, es que el primero que se está ayudando soy yo. Porque esto de alguna manera, esto es como Obélix, ¿no? que se mete dentro de la marmita y ya tiene los poderes para siempre. Pues como yo lo que estoy haciendo todos los días es trabajar con clientes, dar clases, dar conferencias, charlas, leer, estoy continuamente metido dentro de esa marmita del desarrollo humano, desarrollo personal y poder seguir ayudando a la gente, ¿no? Y eso es lo que más me gusta.